Estemos nuevamente en tema. Poco se habla en el mundo. En Argentina ni hablar. Hay miedo, no te metas, lo vemos como algo lejano. Sin embargo, yo en particular, hace tiempo que me estruja el corazón, que me duele y que trato de visibilizar lo que está pasando, el genocidio en Palestina. Los números a hoy, 15 de septiembre, 64.905 muertos, asesinados por Israel, 64.905, 164.926 heridos. Escucharon las cifras, ¿no? Escucharon las cifras. De esos asesinados, 18.489 son estudiantes y hay cientos de maestros palestinos asesinados. Hoy asesinaron a un jugador de fútbol muy conocido, que juega en un equipo también muy conocido. Quizás por el fútbol te entra la noticia. Yo sé que te haces el boludo, mirás para un costado, pero hoy asesinaron a Mohamed Abud Auda, que era del Al Hilal, un equipo que jugó el Mundial de Clubes. Claro, sí, es importante. Bueno, lo asesinaron en Al Karama, un jugador muy conocido, lo asesinaron. Todos los días hay familias enteras que mueren, y hay desnutrición, hay gente que ha perdido, nenes que han perdido sus familias que han perdido sus nenes, ver imágenes de edificios totalmente derrumbados, matándose por un plato de comida, que no hay un vaso de agua, que están viviendo en condiciones, están arrasando con Palestina. Realmente es una injusticia enorme la que está viviendo, y lo que más duele es el silencio atroz que hay en Argentina y en el mundo. Afortunadamente, que lo seguí mucho el fin de semana, ya vamos a ir con el próximo entrevistado, hubo reacciones, vi mucha reacción en España, porque hay una vuelta de ciclismo muy importante donde los manifestantes pro Palestina, obviamente defendiendo y deteniendo el genocidio, cortaron esa vuelta de ciclismo y se logró visibilizar mucho. Javier Bardem, ¿no? Sí. El actor salió con un pañuelo de Palestina, hoy elegante, salió con una bandera de Palestina. Comparen simplemente el asesinato de niños. Bueno, estamos empezando a ganar esta visión de simplemente reclamar que no haya más muerte. Lo dijimos siempre, no es ni antisemita, ni es a favor de Hamás, por el contrario repudiamos, es simplemente que paren de matar inocentes. Un palestino vale lo mismo, una vida de un palestino vale lo mismo que un japonés, que un estadounidense, que un italiano y que un argentino. Punto. Cualquier palestino que maten es un inocente que están matando. Hasta acá quería decir esto. Cambio de tema no, voy al mismo tema, pero me meto en la nota. Hubo un docente tercer grado en la Escuela Normal número 5 de Barracas, Federico Puy, que sacó una bandera de Palestina en el acto del Día del Maestro para homenajear a los docentes asesinados en Gaza. Algo que muestra de este docente sentido común y sensibilidad y visibilizar algo que está dando en el mundo. Bueno, sin embargo, le abrieron un sumario de investigación por parte del Ministerio de Educación, se lo acusa de adoctrinamiento, se han dicho barbaridades, una locura, cuando en realidad todos los profesores tendrán que contar lo que está sucediendo en Palestina. Lo tenemos a Federico del otro lado. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo están ustedes? Y acá yo angustiado, triste, con bronca, impotencia por lo que está pasando en Palestina y que poco se habla. Bueno, vos intentaste levantar la voz y te sacudieron. Sí, el gobierno de la ciudad, usando sus propias redes sociales, Jorge Macri, su propio Twitter, salió antes incluso que me notifique de este proceso de sumario, a cuestionar y a intentar sancionarme y censurarme con un concepto de adoctrinamiento por haber hecho ese homenaje en el Día del Maestro, que por lo que vos decías recién, yo no podía hacer otra cosa, o sea, portar un guardapolvo blanco, ser maestro, educar en valores, con una visión humanitaria, no hace más que ese Día del Maestro pueda hacer ese homenaje a las maestras palestinas, a los niños que no solo son asesinados, sino que también o están mutilados, o son huérfanos, o están peleando por un plato de comida, o sufren desnutrición, y también a la flotilla, que tenía un amigo que está yendo, Bruno, que está yendo en la flotilla, hice ese homenaje y el gobierno de la ciudad salió con todo, y luego también la DAIA a acusarme y a querer iniciarme un sumario contra este acto homenaje que hice el Día del Maestro. Qué locura, ¿no? ¿Qué el resto de los maestros, qué te ha dicho? ¿Cómo lo conversaste? ¿Qué te dijeron, Federico?
Mira, realmente no solo antes que lo fui preparando con algunos compañeros y compañeras, y vi también familias que yo sé que apoyan la causa y que intentan, como vos decías, poner su grano de arena para visibilizar que hay un genocidio y que hay una política cómplice del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional con Netanyahu. Y no solo bancaron en el momento, fue muy aplaudido el homenaje, cuestión que me sorprendió para bien muchísimo, y mientras uno también anda temeroso después de los ataques de Jorge Macri y de la ministra de Educación Mercedes Miguel, he recibido una solidaridad que no me esperaba, la verdad, enorme, miles de firmas a un petitorio, intelectuales de todo tipo y color que me han enviado su solidaridad, que han hecho público además su solidaridad, y muchísimos maestros que empezaron a decir, bueno, yo también me voy a animar. Ojalá. Yo tampoco voy a ser de esa generación que no va a hablar de Gaza en las escuelas. Así que la verdad, por ese lado muy contento, y hasta amanecí al día siguiente, al viernes, después del Día del Maestro, con carteles en la puerta de la escuela que decía Fuerza Fede, así que muy conmovido por eso también. Bueno, pero a ver, yo lo que quiero que tratemos de entender juntos, ¿por qué no se puede hablar de lo que está sucediendo con este genocidio en Palestina, en la Franja de Gaza? Porque ha bombardeado e Israel volteó, tiró abajo más de 700 escuelas, 19 instituciones de educación superior en todo lo que es la Franja de Gaza, mató a decenas de miles de estudiantes, tengo acá que me aportó 760 maestros. ¿Cómo está sucediendo esto? Y miramos hacia un costado. ¿Cómo no nos conmueve ver a niños que le parten la cabeza en cuatro? ¿Cómo no vemos a gente sangrar, morirse, ser atacados? Digo, ¿en qué momento de la vida nos pasó que esta mierda nos hace creer que no nos podemos involucrar y no podemos reclamar que paren una matanza, un genocidio y una guerra? ¿En qué momento no podemos hablar de esto? ¿Qué pasó? Sí, yo creo que nos han intentado inculcar una cultura, una educación, una política del no te metas, completamente individualista, por fuera de cualquier rasgo humanitario, y hay una política cómplice de los gobiernos, empresarios, organismos internacionales, que no solo quieren cubrir o no solo no quieren mostrar o quieren acallar las voces de quienes estamos empezando a hablar de ese tema. Hay gente que viene hace un montón haciendo estas denuncias de genocidio, pero también yo creo que por el otro lado ven las movilizaciones en el mundo de la juventud, en Estados Unidos, en Australia, en Reino Unido, ven lo que pasó ayer en España, que lo comentaban recién, y yo creo que también se empieza a conformar un movimiento internacional muy grande en solidaridad con Gaza, y eso a los poderosos, a los Netanyahu, a todos sus cómplices, les empieza a doler, y aparte hay declaraciones de la ONU, de Amnistía Internacional, de Human Rights, que condenan el genocidio. Hay países que han enviado armas a Israel y luego critican también por genocidio, y porque ven que en sus propios países hay movilizaciones que siempre aparece una bandera, siempre aparece alguien diciendo no al genocidio en Gaza, y yo creo que hoy van a intentar censurar todo acto de solidaridad con las infancias, con los maestros, con estos bombardeos, contra estos bombardeos, porque realmente temen que se produzca un movimiento mundial en favor de Gaza. Creo que podemos cambiar un poco, que podemos inculcar otra cultura de la solidaridad a nivel internacional, y yo creo que a eso a los poderosos les molesta. Sabes que yo decía que afortunadamente en el mundo, sobre todo este fin de semana y en España, se visibilizó mucho la lucha, y se levantó mucho la bandera de Palestina porque una manifestación cortó una vuelta de ciclismo muy importante, porque uno de los equipos más relevantes y competitivos de esa vuelta ciclística, el dueño, es el mismo dueño del 25% del Atlético de Madrid. Ahora tengo que buscar bien los datos, pero ese mismo dueño es una empresa israelí que fabrica el fósforo. A ver, David, ayúdame, es el fósforo blanco con el que atacan vos, Diego, que atacan en la Franja de Gaza. Es un componente que no está permitido, que está condenado, y sin embargo este dueño del Atlético de Madrid, el 25%, y de este equipo tan importante de ciclismo, está vendiéndole al gobierno de Netanyahu este componente químico que está prohibido hasta en la guerra, o sea, está condenado, y sin embargo está ganando miles de millones de dólares con la fabricación de este elemento de guerra.
Sí, detrás de toda guerra siempre hay un gran negociado de la colonización de sus territorios, de la carrera armamentística, de la venta de estas armas. Yo no sabía que contás recién que hacen diversos sectores empresariales que son mundiales y apoyados por diferentes gobiernos. Yo creo que eso se está cuestionando. Me parece que es un momento para poner con nombre y apellido quienes tienen esos grandes negociados, y también pensar que cuando quieren acallarnos también quieren que no hablemos de esto, de quiénes son los cómplices, de quiénes son los responsables políticos, de quiénes los apoyan. Hace muy poco hasta en la ONU se terminó votando una declaración por mayoría de 143 miembros contraria a lo que pide el Estado de Israel, y ves incluso grandes medios que tenían una visión más sobre Israel y sobre la política de Netanyahu, que hablan que han convertido al país en un país paria, tiene pedidos de captura internacionales, tiene juicios internacionales. Yo le decía a mis compañeras que había aprendido de un pedagogo importante, Henry Giroux, que decía que es como ser docente en el medio del holocausto y no hablar del holocausto. Claro. Bueno, todas estas voces que se levantan creo que tienen que ver con eso. Pero tiene que ver, Federico, que si nosotros luchamos cuando fue lo del holocausto y tuvimos nuestra mirada y nuestra condena, nuestro repudio, ahora tiene que pasar lo mismo. ¿Entendés? O sea, no podemos nunca aceptar esta matanza y esto que está sucediendo. Acá la producción me acerca y les agradezco. Idan Ofer es el empresario, accionista del Atlético de Madrid, del equipo ciclista Movistar Team, que fabrica fósforo blanco y que luego es utilizado para asesinar a toda la población en Gaza. Tiene una empresa de energía, bueno, y hasta es una de las personas más ricas del mundo, tiene en su haber 23.900 millones de euros, y es el que fabrica este tipo de componente que está totalmente prohibido. Por eso en España, al menos con cierta conciencia. Bueno, ¿y cómo sigue tu tema acá en la educación, Federico? ¿Qué vas a poder hacer? ¿Qué no vas a poder hacer? ¿Cuál es la situación legal actual? Mirá, yo hoy acabo de presentar un descargo y inéditamente me pidieron tan solo 24 horas. El viernes me notifiqué por escrito, porque primero me enteré por las redes sociales de Jorge Macri antes de enterarme personalmente por los medios que corresponden institucionales. Eso también, dicho sea de paso, habilitó al doxeo total contra mis cuentas, amenazas personales, todo por usar la cuenta del propio Jorge Macri de Twitter. Y bueno, en el descargo, todo esto que vos mencionás, sobre qué es un genocidio, los conceptos de genocidio, los números, los escalofriantes números y lo horrorizado que estamos, es parte de mi descargo y de mi defensa. Es un inicio proceso de sumario. Yo además soy secretario de prensa de un sindicato docente de ADEMIS. Tendrían, ahí está. ¿Y los además, sindicatos de docentes cómo reaccionaron? Tuve la solidaridad de todos y de algunos que también no esperaba, pero tanto la CETERA, Sonia Leso, me han mandado un video Marta Maffei, que había sido la dirigente histórica de CETERA allá por los años de la Carpa Blanca. Me han llegado también videos a través de una mamá de mi escuela que se movió muchísimo y consiguió de los argentinos en la flotilla, en solidaridad conmigo, y hay un petitorio que está circulando con más de 2.000 firmas, donde está desde Adriana Puigros hasta diferentes intelectuales, investigadores y escritoras como Dolores Reyes, escritores como Sergio Holguín, y está cruzando también las fronteras con firmas de México, de Colombia, de Estados Unidos, de España, de Francia. Así que bueno, está la campaña en mi defensa, pero más que mi defensa es por poner... Qué increíble igual, Federico, tener que estar haciendo una campaña, luchando, tener adhesiones, cuando tendría que ser lo normal, ¿no? Estás del lado correcto, estás visibilizando un genocidio que hay que multiplicar voces. Yo no puedo creer que se castigue esto cuando estás del lado del bien, ¿no? De pedir la paz. Sí, totalmente, pero bueno, vamos a resistir, vamos a pelearla con toda esta solidaridad y la verdad el amor que me ha dado la comunidad educativa de mi escuela, el Normal 5, trabajo hace más de 10 años, me da mucha fuerza para pelear. Federico, ¿querés escuchar esto conmigo? Mira, escuchá esto, es un minuto, pero son 2 minutos, escuchá, pará. Hoy toca hablar de otro empresario sionista afincado en España. Hoy toca hablar de Idan Ofer. Es normal que todos estos nombres os pasen desapercibidos, pero Idan Ofer, hablando ahora de lo que ha ocurrido en la Vuelta Ciclista a España, es un empresario también al que le gusta mucho invertir en deporte para blanquear la política genocida de Israel. Idan Ofer, además de ser un ferviente sionista,
adquirió el pasado mes de abril el 40% de las acciones del equipo ciclista Movistar Team, un equipo español. Es el máximo accionista prácticamente ahora de ese equipo de ciclismo. Pero además, Ethan Offer es el 33% o el dueño del 33% de las acciones del Atlético de Madrid, el Club Atlético de Madrid, uno de los clubes más importantes de Europa y que todo el mundo conocemos. Ethan Offer adquirió ese paquete y ahora es uno de los accionistas mayoritarios del Atlético de Madrid junto con Miguel Ángel Gil Marín. ¿Por qué es importante también Ethan Offer? Ethan Offer es el presidente de la Israel Corporation, es una empresa israelí que fue fundada en el año 1968 por el Estado de Israel y que después posteriormente fue privatizada, y desde el año 98 la familia Offer, Ethan y su hermano Yacel, tienen el control mayoritario de esta empresa. Esta empresa, la Israel Corporation, se dedica al transporte marítimo, al transporte terrestre, a la energía y a la química. Es importante esto de la química, porque Ethan Offer, a través de la filial ICL, en su fábrica de Arkansas, es uno de los que genera el fósforo blanco. El fósforo blanco es un arma de guerra utilizada por los ejércitos de Israel, sobre todo, y Estados Unidos en ocasiones, en los que está prohibido por los convenios internacionales y por el derecho de guerra la utilización del fósforo blanco en poblaciones o en zonas densamente pobladas por su capacidad destructiva y completamente discriminatoria, es decir, no tiene capacidad para ser un ataque selectivo, sino que el uso del fósforo blanco puede afectar a toda la población sobre la que es lanzado. Obviamente esto no es un problema para Israel cuando está llevando a cabo un genocidio. Pero bien, Ethan Offer se lucra con el fósforo blanco vendiéndolo a Estados Unidos y a Israel, y Human Rights Watch ha documentado el uso de fósforo blanco desde octubre del 2023 en varios ataques de las IDF en Gaza y en Líbano. Pues bien. Bueno, ahí sigue, ¿no? Pero digo, yo con esto lo que quiero es complementar de por qué es noticia. Cuando vos ves, hay 400 locos con bandera palestina, no. Son los que se mueven, son los que van contra un empresario y se están enriqueciendo con el fósforo blanco. Digo, hay un porqué atrás de esto. Lo compartimos con vos porque a vos te pasó esto como maestro, pero lo visibilizo lo que está pasando en el mundo también, Federico. La gente, cuando hace esto, toma acciones contra el que directamente está afectando al pueblo de Palestina en este caso. Sí, no, increíble que siga habiendo gente en el mundo que hace negocios millonarios con la muerte, con el hambre, ¿no? Con el genocidio y el asesinato. Increíble. Exactamente. Y a mí me sorprende que haya gente que mire para un costado, ¿no? Y que no le interese esto, que no le importe realmente lo que está sucediendo. Federico, desde acá la solidaridad, y seguimos con este tema. Después mantenernos al tanto, traer la producción, cómo sigue tu situación, pero no queremos dejar de llamarte y conocer cómo ha sido el minuto a minuto y las acciones que se han tomado después de simplemente mostrar una bandera en apoyo y en solidaridad a Palestina. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme esta comunicación. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo. Federico Puy, docente de una escuela, la Escuela Normal 5 de Barracas, que, insisto, sacó una bandera. Chicos, sacó una bandera en un acto del Día del Maestro. Una cosa realmente insólita. Mientras tanto, mueren miles y miles de palestinos por día.